También tenemos a Abraham, el hombre fiel a Dios por encima de todo interés familiar. Pero tenemos a Jacob, que también trajo ruina a su casa porque usurpó un puesto que no le pertenecía. Pero después tenemos a José, fiel a Dios por encima de toda circunstancia, que fue al que Dios prosperó. Tenemos a Josué, al conquistador. Tenemos a Moisés, el portador de la ley, el que decía que sobre él descendía la presencia. Pero pasando el tiempo también teníamos a Balaán, al profeta de la mentira. Alabanzas al Señor. Pero pasó el tiempo y también teníamos a Juan, que prefirió decir una verdad, se atrevió a decir una verdad, a pesar de saber que su cabeza estaba servida en bandeja de plata. Alabanzas al Señor. No sé qué personaje puede ser el que más se asemeje a tu persona. No sé si tú te identificas con algún personaje de la Biblia, pero quiero decirte algo. Hoy en día más que nunca yo creo que nuestras iglesias necesitan una restauración interna. Nuestras iglesias necesitan una reforma y volver a los tiempos antiguos, porque todos estamos viendo, hermanos y hermanas, las cosas que están sucediendo, la noticia que ha ocurrido por Torrejón, las noticias que ocurren por el otro lado. Queridos hermanos, hoy en día más que nunca necesitamos escribir nuestra propia vida de una manera que todos aquellos que escuchen y todos aquellos que vean puedan decir verdaderamente: he ahí un hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Todos pueden ayudarme con un fuerte gloria a Dios. Nunca jamás hubo dos símbolos que se asemejaran tanto a la presencia del Señor, que fueron la columna de fuego y la columna de nube. La columna de nube protegía al pueblo de Israel en el desierto de las temperaturas altas, de las temperaturas, queridos hermanos, que podían abrasar en el desierto, de las fiebres, de aquellas temperaturas que podían hacer que cualquier persona muriera en cuestión de horas. Aquella columna de nube protegía al pueblo. Alabanzas al Señor. Pero la columna de fuego por la noche también protegía al pueblo de las bajas temperaturas. También protegía de las malas piedras que pudiera haber por ahí, que se acercasen al pueblo, porque el fuego protegía de todas estas cosas. El fuego mantenía una temperatura ideal en el pueblo. Quiero decirte algo, hoy en día más que nunca en nuestras iglesias necesitamos hombres que sean como estas dos columnas, que cuando haya alguna persona que esté necesitada de calor, haya alguna persona que esté pasando por esa temporada de frialdad, seamos como esa columna de fuego, capaces de acercarnos a las personas, acercarnos a nuestros hermanos para darle el calor que necesitan. Amén, alabanzas al Señor. Pero cuando haya personas que estén pasando por ese calor agobiante, por ese calor que no puede soportar, ese calor de la prueba, el calor de la necesidad, ese fuego, ese calor del sol que tanto quema, que haya personas que sean como esta columna de nube, que se acerquen a esta persona para poder darle refrigerio. Alabanzas al Señor. ¿Saben ustedes? Absalón fue el destructor de un reino. Fue capaz de esperar mucho tiempo para destruir el reino del padre y poder destruir a ciertos hermanos que tenía a su lado. Alabanzas al Señor. Pero ahí teníamos, hermanos, a un hombre que no tenía ministerio, a un hombre que no tenía ningún puesto popular, que estaba lejos de su propio reino, lejos de su propia casa, pero que cuando se enteró que las murallas del pueblo estaban derrumbadas, se condolió en el corazón. Dice la palabra del Señor que hizo duelo y que pidió a su rey para que le diera tiempo para ir a su pueblo para restaurar. Alabanzas al Señor. Ya saben ustedes de quién estamos hablando. Quiera Dios que se levante un espíritu en nosotros, ese espíritu de ese hombre, un espíritu de restauración, para que las murallas de la protección estén sobre nosotros, para que de esa forma también un espíritu de Elías, el espíritu de la unción, el espíritu del fuego venga sobre nosotros, para que venga la restauración completa del mundo. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Hay un versículo, queridos hermanos, que a mí me llama muchísimo la atención. Hay un versículo en Mateo, creo
es en el capítulo 13, en el versículo 53. Que cuando entra Jesús en la sinagoga y empieza a predicar, el versículo dice así: y terminando Jesús de allí, vino a la sinagoga de ellos y empezó a predicar. Y los que estaban ahí decían que no es este Jesús, el hijo del carpintero. No es este el hijo de José. No están todas sus hermanas casadas con nosotros, no son sus hermanos fulano y mengano. ¿De dónde tiene estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría? No lo entendemos. Y dice la palabra del Señor que se escandalizaban de él. Alabanza al Señor. Aquellos que escuchaban la palabra del Señor a diario, aquellos que enseñaban dentro de la sinagoga, los que enseñaban acerca de la ley, de lo que Dios había hecho en el tiempo pasado, de los milagros que había hecho, de los prodigios en el pueblo, aquellos que enseñaban estas cosas dentro de la sinagoga, cuando predicaban no sucedían absolutamente nada. El que se acercaba a la iglesia o el que se acercaba a la sinagoga con una enfermedad salía con ella. El que se acercaba con un problema volvía a salir con su problema. El que se acercaba a escuchar la palabra del Señor, la palabra o la ley, con una enfermedad o con una necesidad, se volvía para su casa con la misma necesidad. Hasta que llegó Jesús. Amén. Quiero decirte algo. Hasta que no des entrada a Jesús en todas las áreas de tu vida, nunca van a desaparecer tus necesidades. Amén. No tenemos necesidad de aprender cómo son los nombres de las estrellas, ni tenemos necesidad de que se nos predique acerca de muchas teologías, porque ¿cómo vamos a empezar a entender las teologías más profundas de Dios cuando ni siquiera conocemos lo más sencillo? Amén. Alabanzas al Señor. Pero eso quiero decir algo. Hoy en día más que nunca necesitamos que el poder de Dios se mueva dentro de nuestras iglesias. Que aquellos que vengan con enfermedades salgan porque haya testimonio dentro de las iglesias. Que aquellos que vengan con necesidad de alguna necesidad dentro del alma, pueda haber tanto calor en nosotros, puedan ver tanto amor dentro de nosotros, que vean que realmente Jesucristo está dentro de su iglesia. Y que cuando salgan por allí puedan decir: gloria a Dios porque Dios me ha sanado. Gloria a Dios porque Dios me ha visitado. Gloria a Dios porque Dios está en mi casa. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Los que hayan entendido el mensaje pueden decir un fuerte gloria a Dios. Espero que haya sido toda la iglesia. Ya les he dicho que no les quería dar toda la tarde, así que con esto voy a concluir. Todos aquellos que estén interesados en que a partir de hoy tomen la decisión de que en su libro de las crónicas de su vida empiecen a escribir lo que verdaderamente interesa, lo que verdaderamente procede. Toma una decisión, porque una buena decisión puede determinar tu futuro. Una buena decisión puede determinar las bendiciones de tu casa. Alabanzas al Señor. Que Dios les bendiga. Un aplauso.